En primer lloc, molt benvinguts, agrair-vos la vostra presència, tant els que sou de la UOC com els que veniu de fora. En primer lloc, comentar-vos que aquesta és la primera sessió d'una sèrie de sessions que vindrem fent al llarg de tot el següent curs, tot el 2012, que l'hem anomenat els dijous amb l'OSRT. En aquestes sessions intentarem explicar sempre i portar ponents de prestigi que expliquin temes relacionats amb l'activitat d'R+D+I que pot ser d'interès tant per la comunitat investigadora de les diferents universitats com també pels possibles gestors de l'activitat d'R+D+I. Llavors ja us anirem informant i els que ens seguiu pel Twitter, el Facebook, les xarxes socials, etc., doncs també rebreu la informació. Per aquesta estrena havíem pensat que ens podíem centrar en el que és el nou marc legislatiu de l'activitat R+D+I i en concret la recent estrenada Llei de la Ciència i d'Economia Sostenible, que ja veureu que són complicades, molt lioses. Jo sempre poso l'exemple, li vaig explicar al Malcolm, que ara us el presentaré, que vaig anar a unes jornades a Madrid, no sé si algú de vosaltres hi eren, on estaven els advocats que havien redactat la Llei de la Ciència. Y un de ellos va decir, hubo un momento en que nos pensábamos que la ley de la ciencia iba a desaparecer, porque cuando lo teníamos ya todo hecho, on estava, no només ara veureu que el Malcolm us explicarà com està dividit, on estava tot el tema de contractacions, drets, deures, però també estava tot el tema d'explotació de resultats que ara no està a la llei de la ciència, sinó que està a economia sostenible, es veu que van rebre, ho va dir així, recibimos una llamada de la Moncloa y nos dijeron, sacad todo esto, diu que eren como 2/3 partes de la ley y lo ponéis en otra ley, porque Zapatero quiere que esté en la ley de economía sostenible. Llavors es van trobar, i això es veureu, que precisament totes les entrades en vigor de la llei són confuses i molt lioses precisament perquè està fet més en termes polítics, de conveniència política, que no seguint una mica la lògica que ens aniria bé tant als investigadors com als que gestionem l'activitat d'R+D+I. Doncs bé, dit això, us presento el nostre ponent, que és el Malcolm Bain. És advocat, especialista en tot el que és temes de noves tecnologies, participa en comunitats i fòrums on presta assessorament sobre tot el tema també d'explotació de resultats, llei de propietat intel·lectual, propietat industrial, transferència de coneixement. Alguns de vosaltres ja el coneixeu. Ella ens ajudarà, com us comentava, a esbrinar quines són les principals implicacions immediates i futures que pot tenir tant la llei de la ciència com la llei d'economia sostenible en la nostra activitat del dia a dia. En concret, parlarà sobre tots els temes de protecció dels resultats, d'explotació d'aquesta activitat d'R+D+I, de les spin-off, llicències d'explotació, i també farà una breu pinzellada de la seva aplicació a les universitats i sobre el tema de les noves figures de contractació que apareixen a la llei de la ciència, així com també de temes d'avaluació, mobilitat, excedències i prestació de serveis mercantils. Dir-vos finalment que esperem que sigui del vostre interès i que, si us plau, a l'acabar la sessió, feu totes aquelles preguntes i dubtes que pugueu tenir, els feu arribar al Malcolm. Penso que serà enriquidor que entre tots tinguem un debat i ens anem fent les preguntes, perquè així podem contestar tots aquells que ja hem assistit a altres fòrums sobre la llei de la ciència. Hem vist que a vegades, ja ho veureu amb l'explicació del Malcolm, no està redactat d'una manera senzilla. Hay que partir de una primera base, que tenemos una antigua ley de ciencias del 86, si me acuerdo bien, y la ley de universidades del 2001 y corregida en 2007. A partir de ahí, lo que han querido hacer es establecer un nuevo marco legal, un nuevo marco organizativo, con un montón de instituciones y organizaciones, y luego retocar algunos aspectos de la I+D en cuanto a los resultados, qué hacer con los resultados, cómo explotarlos, cómo transferirlos. Entonces tenemos esas dos leyes que son totalmente incomprensibles, tanto la de economía sostenible, que toca miles de temas, hasta la famosa ley CINDE, que está dentro de las disposiciones adicionales al final, que todavía estamos peleando para qué y qué y para qué. Pero dentro de esto, como dijo Mireia, han puesto la parte quizás económica, algo así, de la ley de ciencia. ¿Sí? Entonces ahí veremos los pedazos de lo que debería estar aquí, abajo, sobre transferencia de tecnología,
y la contratación o los contratos relativos a la explotación de resultados. La ley de economía sostenible se aplica al sector público, luego hay una definición de lo que es, pero tampoco es tan sencillo, y entró en vigor justo después de su publicación, es decir, el 6 de marzo. ¿Sí? Entonces, hay cosas que son, bueno, es una ley muy grande, pero la parte que nos interesa es del 6 de marzo. La de ciencia y tecnología, que salió justo después, en junio, reforma este marco legal, ¿no? de todo cómo se organiza la investigación, sobre todo pública en España, las organizaciones públicas, las universidades públicas y los centros de I+D centros públicos, que ellos organizan en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una expresión muy interesante, que regrupa no solamente los que ejecutamos desde las universidades, pero también las entidades de financiación y de coordinación. Entonces hay todo un grupo de personas implicadas. No voy a centrar mucho en la parte de financiación y coordinación porque toca más bien todo lo que son los EDITIs, diferentes entidades que financian la I+D. Entra en vigor el mes que viene, el 12 de diciembre, la mayor parte. Hay algunas cosas que entran más tarde, dentro de un año, dentro de un año y medio. Bueno, como dije, son casi incomprensibles. Yo he pasado mucho tiempo tratando de analizar estas leyes para poder explicarlo de manera coherente o consistente. Entonces, la LES, la de Economía Sostenible, se aplica a básicamente todo el sector público, puro y duro. Aquí tenemos el listado de entes o entidades destinatarias de la ley. Incluye las sociedades mercantiles estatales, es decir, sociedades mercantiles en las que las universidades o las organizaciones públicas tengan una participación mayoritaria normalmente, y otros centros de investigación con el CSIC y otros grandes centros de I+D. Mientras la de ciencia y tecnología se aplica a al nubol, ¿no? Esta nube de todo lo que participan en la I+D en España, tanto los agentes públicos, sobre todo, y hay algunas disposiciones que se aplican a los agentes privados, los centros de I+D privado, fundaciones o lo que fuera privado, y además a nivel, tiene división un poco entre lo que es estatal central y las comunidades autónomas. Entonces también tenemos esa complicación adicional con respecto a las entidades que están bajo la competencia de una comunidad autónoma u otro tipo de administración pública que no sea la general de Estado, la central. Sobre todo en cuanto a personal. El personal es muy complicado, ya que tiene un montón de leyes que se aplican a la gestión del personal, ¿no? Todo lo que es la contratación pública, está el Estatuto de Trabajadores, está el sistema de todo lo que son funcionarios del Estado, está todos los que trabajan que no son realmente personal, por ejemplo, todo lo que antes se llamaban becarios o los doctorandos, todos los investigadores invitados. Hay un montón de categorías o tipos de recursos humanos, digamos, que no caen bajo la figura típica de un empleado, un funcionario. Entonces, también se complica bastante respecto a lo que son el personal. Entonces, eso es un poco el ámbito al que se aplican estas leyes. Como digo, la de economía sostenible tiene unos 20 cláusulas que casi todos se aplican al sector público únicamente. La de ciencia y tecnología tiene 47, si me acuerdo bien, y realmente hay más disposiciones adicionales y transitorias y finales que ley. Es decir, miramos en el BOE, tenemos 5 páginas de disposiciones legales de la ley, de artículos, y luego 20 páginas de disposiciones adicionales, y con diferentes entradas en vigor, diferentes aplicaciones y todo esto. La LES, como digo, he puesto en cursiva un poco lo que debería estar un poco en la ley de ciencias. Entonces, habla de la transferencia de los resultados, la parte económica, es decir, cómo explotarlo, qué es lo que tiende a hacer la economía del siglo XXI, la economía española del futuro, que ya veremos cómo va, porque actualmente no va muy bien. Tiene un apartado sobre la promoción de derechos de propiedad industrial, que es básicamente hacerlo más fácil patentar, solicitar patentes, bajar los precios de las solicitudes. Hay un apartado sobre la I+D universitaria, que es puro y duro ciencia y tecnología, no sabemos por qué está ahí. Habla de objetivos generales de las universidades españolas, cómo hacer cursos y la I+D que tienda hacia una economía sostenible, cómo mejorar la competitividad, habla un poco del campus de excelencia, que es este concepto de calidad
en la docencia y la I+D universitaria. Y aquí venimos toda esa parte de transferencia donde voy a un poco centrar esta ponencia. Y otro elemento un poco económico, que es un poco la fiscalidad de I+D, que hay beneficios en cuanto a impuestos de sociedades, impuestos aplicables a los resultados, a las inversiones y a la transferencia de resultados. La ley de ciencia es mucho más macro, establece un marco legal, un marco institucional, que es gobernanza con los diferentes actores del sistema. Ahí vemos los centros de I+D del Estado, de salud, nacional de salud también, implica las universidades públicas, los centros públicos de I+D. Establece todo un sistema de coordinación y de objetivos, de misión, todo esto que al fin no tiene mucho efecto legal, sino más allá de establecer un marco general y un poco para la interpretación teleológica de dónde vamos, qué estamos tratando de hacer. Luego en todo un apartado, un título sobre el personal investigador y las diferentes formas de contratación, los derechos, deberes, las excedencias, la movilidad, que eso sí que es muy interesante. Creo que están tratando de racionalizar un poco las diferentes formas de contrataciones de personal investigador. Lo han reducido a 3, que quizás no refleja la realidad en nada. La tercera parte es, otra vez, vamos a ver lo que es I+D, transferencia de tecnología y difusión de los resultados. Y la última parte se centra básicamente en las 4 o 5 instituciones que son de la Administración General del Estado Central, es decir, y todo esto. Entonces tenemos un nuevo marco que es un poco difuso, porque está plasmado en 2 leyes que tienen objetivos diferentes. Yo, leyendo un poco los artículos, he puesto todo esto y todo esto dentro de la ley de ciencias, porque ahí es donde están, y vemos que hay cosas que son no necesariamente incompatibles, pero parecen incoherentes en cuanto a transferencia aquí y transferencia aquí. Entonces, ya voy a tratar de explicarlo, ¿no? Y por eso que lo he dividido más bien en 4 áreas, sin hablar de una ley u otra, hablando de las 2, y trato de dividir mi presentación de hoy en estos 4 ámbitos, que es la gestión del personal, que voy a tocar muy brevemente, porque es muy complicado. Cada institución tiene su marco legal que se aplica, ¿no? Que es derecho público, privado, estatuto trabajador, funcionarios, todo esto es muy complicado. Segunda parte que es interesante para mí como abogado de las tecnologías y de la propiedad intelectual industrial, que son las novedades en cuanto a la gestión, la protección de los resultados. Y sobre todo los derechos de participación de los investigadores. Tercera parte también interesantísimo, que es la transferencia de tecnología. ¿Cómo se hace esa transferencia? Y veremos que es sujeto al derecho privado, que para las universidades públicas es diferente, porque normalmente los resultados de la I+D pública es patrimonio del Estado, es patrimonio público, es muy difícil enajenar o licenciarla. Eso no es nada fácil. Hay muchas complicaciones sobre el tema, como por ejemplo crear un mercantil para explotar un resultado, para prestar un servicio a la misma universidad. Y aquí quién tiene los derechos, cómo se gestionan, si esta mercantil tiene que pagar regalías a la misma universidad y todo ese ámbito. Entonces, creo que han tratado de facilitar la transferencia, la explotación de los resultados, aplicando el derecho privado y permitiendo la adjudicación directa. Es decir, no hace falta abrir una licitación, un pliego, para buscar una entidad o una empresa para explotar los resultados. Entonces, espero que facilite un poco esta transferencia de tecnología al sector privado o a la industria, ¿no? Sector. Y finalmente, los spin-offs, las empresas de base tecnológica, que a veces dicen innovador, a veces no lo dicen. Hay EBTs que no son innovadores, no sé. También, bueno, la FOC como entidad privada puede y ya tiene un montón de empresas spin-offs o empresas participadas que son bajo derecho privado, pero para las universidades públicas es muy interesante. Bueno, ya existía un poco en la LOU, en la Ley de Universidades, pero aquí dan más flexibilidad, más derechos, más posibilidades para la creación de spin-offs, de EBTs, y de participación de los investigadores, tanto a nivel patrimonial, es decir, que pueden ser partícipes, socios de estas empresas,
y también pueden prestar servicios y trabajar dentro de estas empresas, con todo lo que son las excedencias, adscripciones y todo esto. Básicamente han querido crear tres tipos de contratos para el personal investigador. La fase predoctoral, que es de 1 año renovable hasta 4 años. Se supone, creo que el investigador dentro de los 4 años haya terminado su tesis, que ya nosotros sabemos es un sueño, normalmente, sueño del investigador y del director de tesis, que también quiere sacarse encima. Y luego, una vez que tenga su doctorado, él pasa al contrato de acceso, que es otro tipo de contrato, que es también temporal, es temporal hasta 5 años. Y luego está la figura del investigador distinguido, que es una vez que tenga más fama, más renombre, que pasa a ser un poco el que coordina, que es una persona de plantilla fija de I+D. Entonces hay diferentes aspectos para cada uno de esos contratos sobre cuánto tiempo puede estar, si se puede renovar, todo esto. Y también en las disposiciones adicionales dicen que todas esas figuras de derecho de la I+D pública también pueden ser adoptadas por las entidades privadas, las fundaciones, los consorcios, sobre todo en casos cuando este personal está contratado bajo una subvención, una ayuda. Sí, eso es. Entonces ya veremos, porque la ley dice podrá, pero luego la interpretación es deberá. Cuando son de fondos públicos, deberá tener alguna de esas figuras reguladas por la ley. Lo admito, no sé cómo se va a implementar. Mucho más interesante para los investigadores. ¿Hay investigadores en la sala? Como si hay médico en la sala, ¿hay investigadores aquí o sois todos de transferencia de tecnología? Hay investigadores, muy bien, entonces eso os toca de pleno. Hay cosas que han dicho que no son necesarias. Por ejemplo, el derecho de ser reconocido como el autor inventor de un resultado, eso lo dice las leyes tanto de patentes como de la propiedad intelectual. En propiedad intelectual son derechos de autor que se aplica a todo lo que es obras literarias, científicas, el software. La propiedad intelectual, ya sabemos, tenemos derechos morales y derechos patrimoniales. Los morales que son de ser reconocido como el autor. Y las patrimoniales son las de explotación, ¿no? Entonces, eso ya existe, pero bueno, está bien decirlo, es un derecho que se puede reivindicar. Y en patentes también. En patentes el inventor siempre tiene el derecho y la obligación de mencionarlo en la solicitud de patente. Y tiene otros derechos de acceso a la explotación, ¿no? Beneficios. Puede utilizar la denominación de la institución, entonces me parece un poco raro, ¿no? que la UOC deniega a un investigador el derecho de usar el logotipo de la UOC en una presentación o en la difusión de sus resultados. Es un poco, no, yo no lo quiero conocer, este investigador, ¿no? Bueno, luego dicen que la obligación en el deber lo tiene que utilizar según la política de marca o la política de uso de denominaciones de la entidad. Bueno, vale. Mucho más interesante es un derecho genérico de participar en los beneficios de la explotación de los resultados. ¿Sí? Cuando hay, porque a veces hay muchos resultados que se quedan ahí, desafortunadamente, o tienen un uso académico docente y no tienen ningún revenue stream, ¿no? Ningún ingreso. Pero es un poco un eje rector, un principio rector de estas dos leyes es la explotación comercial o industrial de los resultados de la I+D. Y creo que esto viene de una crítica que has hecho de la I+D española y Europa en general, creo, frente al americano u otros, que realmente no hacemos mucho con nuestros resultados. Cuando comparamos la cantidad de patentes o la cantidad de spin-offs o de obras que se ha hecho con el MIT, con Stanford, y hasta las más pequeñas universidades americanas, realmente España está muy detrás. Y Inglaterra, lo digo, soy inglés, también estamos menos algunos grandes centros de I+D. Entonces, lo que un eje principal de estas leyes es realmente es proteger los resultados y explotarlas. Aquí realmente hay que sacarlo a la luz, sacarlo a la industria, al sector privado, para que tanto el sector privado independiente pueda utilizar estos resultados como los mismos investigadores, que los que más saben del resultado, lo conocen, saben cómo explotarlo, hasta en los proyectos para solicitar subvenciones tienen que poner todo un apartado de explotación de los resultados, difusión de los resultados. Entonces, lo que para mí, el objetivo principal de esa ley es realmente esta transferencia, esta explotación de los resultados. Eso se ve en muchísimos ámbitos. Aquí vemos uno que es para incentivar
a los investigadores a explotar sus resultados, a buscar una salida, le hacemos partícipe en los beneficios de la explotación. ¿Sí? Y veremos cómo y en qué manera, pero es una base, ¿no? Es un poco todo el sistema de la propiedad intelectual e industrial es un poco darle exclusividad de un resultado para que pueda licenciarlo y tener unos ingresos. Y aquí tenemos un poco lo mismo. Estamos dando derechos de explotación al investigador para que pueda tener un incentivo económico a explotar sus resultados. No quiero hablar de privatización o capitalización de la I+D, porque hay I+D básica que no tiene aplicación industrial, pero creo que hay una tendencia a buscar esta explotación comercial de la I+D. Por el otro lado, tenemos una serie de deberes, que son, por ejemplo, investigación ética, respeto del género, son todas cosas que también ya están en diferentes partes de la ley en general. Tiene que notificar a las entidades, para sus empresas, a la universidad, ¿no? Aquí en este caso, las innovaciones, las invenciones, la obligación de difundir también. Yo sé que en la I+D es publicar o muerto, ¿no? Entonces, obligar a los investigadores a publicar me parece un poco raro, pues ya lo saben. Pero es interesante. No plagiar, otra vez. Perdón, ¿para qué decirlo? Es como incentivarlos a no plagiar. Bueno, no sé dónde viene eso. La verdad es un poco un insulto, ¿no? Al personal investigador de pensar que pueden plagiar. Seguramente pasa, pero el famoso cortar y pegar, ya lo conocemos todos. Pero bueno, es lo que han puesto como un deber. Y interesante es participación en la gestión de proyecto, es decir, obligaciones de notificar cuando hay retrasos, si salimos del presupuesto. Entonces es un poco mejorar la gestión económica, ¿no? La gestión económica, la planificación de los proyectos. Es un poco, otra vez un poco esa idea de que el investigador no es meramente una cabeza pensante que investiga, el loco, el profesor en su Torre de Marfil, sino es alguien que tiene que participar en la gestión del proyecto y en la explotación de los resultados. Bueno, luego está toda una serie de particularidades o derechos o diferentes facilidades que les dan a los investigadores. Las entidades deben promover la movilidad geográfica, sectorial, disciplinaria de los investigadores, la cooperación internacional, que eso ya lo intentamos todos hacer a través de los programas de marco de la Unión Europea o todos esos convenios que tienen las universidades con otras de fuera. Los resultados se pueden utilizar para la evaluación, a los efectos de la contratación, que siempre tiene que hacerse en base transparente, equitativa, todo esto, utilizando ese famoso puntaje, ¿no?, de los resultados. Y dos cosas que mencioné más tarde, la excedencia, es decir, la posibilidad de salir, que ya está en la LOU por los profesores docentes y ahora se amplía y se especifica que el personal investigador también puede salir de su Torre de Marfil, un poco en ese sentido, ¿no?, de su ámbito de I+D y ponerse a trabajar de verdad, hacer dinero, ¿no? Lo digo en chiste, porque yo sé lo duro que es investigar. Entonces eso lo hacen tanto entre agentes públicos como entre diferentes agentes de la I+D, públicos y privados, como ir a la industria, al sector privado productivo. Y tanto como una excedencia en tipo de contratación, como en la prestación de servicios. Contrataciones a tiempo parcial para prestar servicios de asesoramiento o lo que fuera, ¿no?, para montar esas empresas, esas EBT o otros tipos de empresas para salir al mercado. La mayor parte de los resultados, o todos los resultados de la I+D, se protegen por dos figuras, la industrial y la intelectual, ¿no? Muy brevemente, la industrial son las patentes, los diseños, las marcas también. Hay cosas raras como todo lo que son biología, semiconductores, todo esto. Y la intelectual son todos los resultados escritos, ¿no?, las publicaciones académicas y el software y otros tipos de resultados que tienen un contenido intelectual, artística, literaria y científica.
hay ya acabo de comentar, hay un nuevo derecho que no es propiamente dicho de la propiedad intelectual, sino del que es inherente al estado de investigador, que es de participar en los beneficios. ¿Sí? Y vemos que es bastante desarrollado esto, ¿no? Y que eso no es retribución o salario. Entonces entrará como una regalía, en la IRPF se tendrá que declarar de otra manera. En la contabilidad de la misma institución también se tendría que contabilizar de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer aquí? Bueno, en el ámbito de la propiedad industrial, en la ley de patentes actualmente, todo lo que se hace dentro de la universidad, ¿sí? Los centros de I+D, es normalmente bajo una relación laboral o funcionario, entonces la propiedad es automáticamente de la institución. Eso lo vuelven a decir, la ley de patentes lo dice. A nivel de patentes, el artículo 20, que es un poco especial, da un derecho a los profesores de participar en los beneficios, a los profesores, docentes. Es como si no hubiera investigadores antes. Bueno, y además está obligado a ceder la titularidad de la invención al profesor con una reserva de licencia a la universidad gratuita. ¿Sí? Entonces, es un poco para permitir o fomentar, promover la explotación de la invención por parte del inventor, el profesor que la inventa. ¿Sí? ¿Qué hace la reforma? Lo amplía bueno, el sector público de investigación, entonces esa nébula de entidades. Entonces no solamente los universitarios, sino todos otros tipos de centros de I+D que es sector público. No olvidamos que la ley la LES es de sector público. Y además lo amplía a todo lo que son las comunidades autónomas, no solamente a nivel estatal, sino a nivel de la comunidad autónoma, que podrán desarrollar por vía reglamentaria, un poco tirándole pelota al futuro, a ver cómo lo hacen. Y nosotros tenemos que ver qué hace en Cataluña, qué se hace a nivel de la comunidad para desarrollar esta idea. Pero básicamente es un poco dar este derecho a más personas y a más entidades. ¿Sí? Entonces, un derecho de participar. Esto ya estaba puesto y es una pequeña modificación. En la propiedad intelectual no está. La propiedad intelectual, el marco legal, lo que dice es los empleados, todo lo que se hace dentro de una relación laboral es de la entidad, del empresario, ¿no? De la entidad en la universidad. No hay ningún derecho a participar en los beneficios, ¿sí? Se entienden cedidos gratuitamente bueno, gratuitamente, hay un sueldo, a la entidad, salvo pacto contrario, ¿no? Hay una posibilidad de pactar con el investigador una explotación económica de sus resultados. Y no hay una opción legislada, no es nada obligatorio ni nada ceder los derechos de propiedad intelectual al autor, ¿sí? Al creador. ¿Qué hace la reforma? En la disposición adicional 19 de la ley de licencias, dicen, en los casos en que los derechos correspondan a un centro público de I+D, es decir, a lo mejor hay casos en los que los resultados no pertenecen al centro, el personal tendrá derecho de una compensación económica, ¿sí? Que depende de la importación comercial y las aportaciones propias del empleado. Va a ser muy difícil esto, ¿no? No sabemos cómo medir qué es la importancia comercial de algo, cuál es la aportación propia del empleado. Sí, si hay 3 o 4 personas trabajando, se tendrá que pactar, bueno, yo aporto 20%, tú aportas 70%, el otro 10%. ¿Qué parte aporta el know-how de la institución? Sí, realmente es muy difícil. Pero creo que lo que intenta hacer en la segunda parte es que, bueno, se establecerán unos marcos generales, unas pautas generales a nivel de los consejos de gobierno, ¿no? Las entidades de gobierno, comunidades, universidades, pero dependerá mucho de cada proyecto. Hay proyectos en los que hay un solo investigador que aporta todo y otros, entonces, aplicarle a eso las mismas reglas que un grupo de 20 investigadores y cada uno aporta una pequeña parte, veremos cómo se hace, ¿no? Es bastante... Lo veo difícil de aplicación, pero bueno, es una forma promocional, ¿no? De promover la explotación industrial, económica de los resultados de la I+D. Sí, comentar.
¿qué es lo que hace la UOC con esto? Sí, un poco interesante exponer qué se hace a nivel de la UOC. A nivel de la UOC tiene su normativa sobre la propiedad intelectual industrial. Éramos bastante visionarios, porque de hecho nosotros anticipamos todo lo que dice la ley y reconocemos la autoría de los inventores, de los autores, por eso ya está, ¿no? Permitimos, se establece que los investigadores participan en la explotación tanto patentes como derechos de autor, a 50-50. Luego vemos la mecánica de esto, pero es básicamente 50-50. Para hacer una explotación externa se necesita el consentimiento del investigador, que es un poco darle preferencia a una explotación personal individual, ¿sí? Que pueda hacer su propia explotación. Y veremos cuando hablo de transferencia y de spin-offs que hay toda una serie de posibilidades para el personal investigador de salir y explotarlo bajo sociedad mercantil o otros tipos de EBTs. ¿Sí? Entonces, estoy contento que lo que hicimos en ese momento, ¿no?, está alineado con la visión, con las obligaciones y derechos y deberes que ahora impone estas nuevas leyes. Colaboraciones. Hay pedazos de la ley por todos lados y estoy tratando de organizarlo en función de las fases de la I+D, ¿no? Hablar de la contratación de personal, genéricamente de la propiedad intelectual industrial. Ahora, ¿cómo se hace, cómo se debe desarrollar o cómo nos deja desarrollar los proyectos de I+D? Entonces, un enfoque muy importante de esas dos leyes es el tema de la colaboración entre sector público y privado. ¿Sí? Entonces, se puede hacer convenios entre agentes privados y públicos sobre la I+D, la financiación, formación y divulgación. Por alguna razón lo ponen bajo derecho administrativo, que eso va a ser imposible, porque os imagináis que nada más que los avanzas, cuando tenemos 2 públicos, un bicho raro como la UOC y 3 empresas, y hacemos los famosos acuerdos de consorcio, ahora bajo derecho administrativo. Entonces, las empresas privadas me dicen, ¿qué es eso? ¿Yo? ¿No? Y si tenemos un lío, al contencioso administrativo. ¡Ay, buenos días! Fantástico, fantástico. Y esto es a nivel de la colaboración, la creación del consorcio, ¿no? ¿No? Y además, es algo que tratemos de poner en los acuerdos de consorcio, ¿no? O en las memorias técnicas de presentación de proyectos. No, hay que incluir, consignar, sería técnicamente mejor en derecho, pero las aportaciones realizadas por los intervenientes. Imagino es esta famosa división entre lo que son el know-how previo, ¿sí? el background en terminología europea, y el foreground, ¿no? Los resultados generados. Hay que ya de antemano establecer el régimen de distribución y protección, que también tratemos de plasmar, que es casi imposible. Al principio de un proyecto, a veces no sabes cómo lo vas a explotar, y es poco difusa. Yo los veo mucho, los acuerdos de consorcios, y las partes al principio no saben muy bien cómo dividir. Pero ellos nos piden que lo ponga de antemano en el acuerdo, supongo que se puede variar después. Interesantísimo que la transmisión de los derechos sobre estos resultados, que me imagino que no son el know-how previo, sino los resultados, se tiene que hacer con una contraprestación que corresponde a su valor de mercado. El software libre, forget it, estamos fuera. Imagináis que algo como el Linux o el Firefox, que tiene un valor económico importantísimo en el mercado, pero no tiene ningún... hay empresas que se basan en software libre, en productos bajo licencias libres. Pero y luego, ¿cómo hacer una contraprestación? ¿A qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién debe hacerlo? La verdad que no entiendo. Eso no solamente software libre, hay otros resultados que están bajo licencias libres o que no tengan una explotación económica directa, visible. ¿Sí? La prestación de servicios sobre un resultado. El resultado en sí a lo mejor no hay, pero si una empresa que presta servicios sobre o asesoramiento o lo que fuera, ¿cómo se va a articular? No sé. Es algo que es típico, es un poco el gobierno que quiere legislar todo. En vez de dejar un poco de libertad a las organizaciones, negociar en los acuerdos de consorcio o los pactos, ¿no? Que tienen libertad de cómo se va a hacer. No, quieren meter la mano y obligarles a algo. Otra vez, es esta visión un poco comercial de la explotación de los resultados.
También en la LES, las universidades, que son las públicas, también pueden, que dicen aquí, pueden hacer desarrollo de proyectos en colaboración con el sector público con cualquier tipo de instrumento. Entonces las empresas, montar una EBT, los polos de innovación, que la verdad que no sé muy bien cómo se van a articular, los programas de valorización, son esos convenios de colaboración bastante que establecen. Consorcios sí es mucho más evidente, y esas cátedras de empresas que, bueno, evidentemente con una empresa patrocina un trabajo o una línea docente, ¿no? Entonces aquí está un poco permitiendo algo que ya se hacía bastante antes, es decir, colaboraciones público-privado para la realización, la ejecución de la I+D. ¿Sí? ¿Qué hacemos a nivel AWOC? Bueno, ya lo promocionamos a nivel de la normativa, de acuerdo con los objetivos y valores de la AWOC. Ya habíamos anticipado que en estos tipos de acuerdos se tendría que gestionar o determinar la titularidad, la propiedad de los resultados, cómo se van a proteger y, si podemos, las condiciones de explotación. Eso yo lo he puesto en base a un poco de experiencia, que cuántos proyectos he visto que los acuerdos de consorcio no dicen nada, y al final del proyecto tenemos 4, 5, 6 diferentes resultados y nadie sabe de quién es, cómo lo gestionamos, qué se debe hacer con esto. Entonces, entonces es algo que viene un poco de la best practice a nivel europeo, con los famosos acuerdos de consorcio de los marcos, programas marcos, que ellos sí tienen una gestión de la API no estricta, pero bastante detallada. ¿Sí? Entonces, lo que es background, lo que es foreground, cómo se hace, que es bajo condiciones de acceso razonable y precios de mercado. Y esto está un poco para obligar a los investigadores a pensar un poco a futuro cómo se van a gestionar los resultados de la explotación. ¿Sí? Y la UOC se reserva el derecho de utilizar estos a nivel académico y docente. Es decir, la explotación comercial es una cosa, pero la UOC como entidad formativa, ¿no? Docente, es importantísimo que pueda utilizar estos resultados, que sea de manera gratuita, que no tengan que pagar algo para algo que ella misma, que la UOC misma ha patrocinado y ha creado. La parte casi la más interesante, transferencia de tecnología. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos una vez que tengamos ese resultado? ¿Qué podemos hacer y cómo se explotan los resultados? Bueno, como dije antes, un poco para mí el objetivo de estas leyes es realmente empujar a los investigadores y a las instituciones a explotar, a realizar una explotación económica, industrial, comercial, mercantil de los resultados. Es un poco para que los resultados no se queden dentro de los centros de I+D, sino que salgan al mercado, ¿no? La Ley de Economía Sostenible establece que las universidades pueden, es un poco lo que dije antes, por la colaboración en la ejecución, es también colaboración en la explotación. ¿Sí? Entonces, otra vez tenemos los EBT, los polos, los consorcios, todo esto para la explotación, la creación de EBTs con participación de los investigadores, que es una cosa nueva. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de los spin-offs, hablaré más de ese tema. Pero lo que hacen es someter la transferencia al derecho privado. Es decir, la colaboración tiene que hacerse bajo derecho administrativo y todo lo que implica a nivel de gestión dentro de lo que es el derecho administrativo, pero la transferencia afuera se somete al derecho privado. Eso es importantísimo, ¿no? Primero necesita una declaración que no es necesario para la defensa del interés público. Eso, a lo mejor tenemos alguna salvedad que nos puede ayudar en algunas cosas. ¿Sí? La verdad que ir a solicitar autorización para la explotación a cada vez al ministerio o al órgano competente es burocracia. Pero bueno, es lo que... Eso es porque normalmente los resultados son patrimonio público de la administración y enajenar bienes públicos es muy difícil y necesita autorización a muchos niveles. Bueno, lo han mantenido, lo han hecho un poco más simple para el órgano competente de la universidad. Entonces, el Consejo de Gobierno o la entidad que está un poco apoderado para permitir la explotación.
Se regirá por derecho privado, pero no se para ahí, tenemos más cosas. La transmisión fuera puede ser por adjudicación directa. Es decir, normalmente cuando es un patrimonio público se tiene que hacer por licitación, por concurso, mejor oferta y todo esto. No, aquí puede ser adjudicación directa. Y hay un montón de casos. ¿Sí? Cuando es, bueno, evidentemente a otra administración, a entidades sin ánimo de lucro, a unos propietarios, cuando hay un consorcio de estos mixtos privado, bueno, un consorcio privado-público, si uno de los socios es una empresa y es copropietario, entonces puede explotarlo sin necesidad de ir a la licitación ni nada. También en los acuerdos de consorcio he visto derechos de adquisición. Entonces dicen que bueno, los resultados son de todos, pero un miembro del consorcio tiene un derecho preferente de explotar los resultados. Eso se hace mucho cuando hay una empresa que participa y que tiene un interés económico o industrial en explotar los resultados. ¿Sí? Bueno, entonces luego hay copropietarios, bueno, una propuesta de condiciones, bueno, cuando el derecho es muy particular, entonces cuando tiene un know-how asociado, cuando es algo un poco especial, creo que mucha gente va a tratar de colar los resultados bajo este derecho. Cada resultado es especial y cada uno tiene un know-how especial que necesita para implementar el resultado. Que sea un software, entonces uno pone ese código fuente y está en mejor posición para explotarlo. O es una patente, entonces tenemos el know-how, porque una cosa es la patente, otra cosa es todo el know-how asociado con la patente, que es casi más importante que la misma patente, ¿no? Entonces, o la singularidad de la operación. Han encontrado una persona que quiere explotar el resultado. Hemos encontrado a alguien, fantástico, mira, es muy singular. Bueno, adjudicación directa, ¿no? Bueno, o créditos de derechos. Entonces hay muchos casos que es bastante flexible para poder transferir este resultado mediante adjudicación directa. Y vemos que se puede hacer mediante, si me acuerdo bien, entonces, se puede mediante una cesión, una inversión en una EBT o bajo licencia. Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué más dicen? También, ahí está la parte mala desde mi perspectiva de software libre, que estoy un poco de este entorno, tiene que hacer otra vez esta contraprestación que corresponde a su valor de mercado, como un I+D, que es innovador, que es totalmente nuevo. ¿Cómo evaluamos el valor de mercado de una cosa que no existe en el mercado, que no debería existir, porque si ya existe no es I+D? ¿Sí? ¿Y quién pone un valor? Yo trabajo también con empresas de venture capital, ¿no? De capital riesgo, y ellos a veces invierten 5 millones de euros en un proyecto, porque ellos calculan el valor de mercado sobre el valor útil, ¿no? El life cycle del resultado. Y si es una patente, por ejemplo, a lo mejor tiene 20 años de retornos, y ellos dan un valor a este resultado. Y luego hay otros que tienen otro producto muy interesante y que no encuentran nadie para invertir. O buscan tener quizás un ICO, o otra forma de evaluación. Es muy difícil de valorarlo. Y luego, cuando hablamos de software libre o contenidos libres, peor. ¿Cómo vamos a exigir una contraprestación cuando el que lo tiene tampoco sabe muy bien cómo valorarlo? ¿Sí? Es peor, además, es peor, a lo mejor está muy bien por los investigadores, ¿eh? Lo digo así, es peor, pero lo hace difícil la explotación. Hay que agregar lo que se llaman cláusulas de mejor fortuna. ¿Sabéis lo que son estos? Si yo yo tengo un resultado, yo pienso que vale 100, ¿sí? Lo licencio, lo doy, lo cedo a un EBT para 100. Resulta que al final tiene una aplicación espectacular, 4 millones, 5 millones, tiene unos ingresos espectaculares. Bueno, lo que dicen las cláusulas de mejor fortuna, está todo ahí, sí. En estos tipos de casos, la universidad pública puede decir, no lo vendo más a 100, son 100 más un porcentaje de estos millones que habéis ganado con mi resultado. ¿Sí? Entonces, en caso de que las plusvalías que se ven en las sucesivas transmisiones, cuando se va adquiriendo valor, ¿sí? Entonces la universidad pensáis en Facebook. Estoy exagerando, pero pensáis en Facebook. Facebook normalmente no fue I+D, pero si hubiera sido I+D de la universidad, ¿os imagináis? Al final fue un código, una idea, ¿sí? Que fue cedido y el chico este, que no me acuerdo su nombre, Zimmerman, ¿sí?
Zuckerberg, sí, lo explotó y ahora es uno de los hombres más ricos del mundo porque tiene un valor en el mercado. ¿Os imagináis si esta universidad pudiera aplicar ese tipo de cláusula y decir, para aquí, 5% por favor? Yo estoy pensando en el mundo privado, cuando hay un spin-off, ¿no? Y luego está buscando dinero, entonces vende el proyecto para buscar un CEDITI, para buscar una fundación o un capital riesgo, y ellos miran el proyecto y dicen, pero mira, la universidad tiene derecho a recuperar una cuantía que no sabemos si esto es súper exitoso. Entonces, claro, cambia totalmente todos los cálculos financieros y los retornos y toda la explotación. Pero bueno, creo que está bien porque hay resultados que salen y la universidad no tiene un retorno. Y claro, la idea es en que, pues bueno, como el MIT, ¿no? Stanford y esas grandes universidades americanas que tienen fondos que derivan de la explotación de patentes, y porque han aplicado un poco, son más avivados a la hora de licenciar sus productos, ¿no? Pero bueno, a ver cómo se incluye eso y cómo plasmarlo en los acuerdos de difusión. Bueno, avanzando. ¿Qué tipos de contrato? Entonces, pasando a otra ley, mira, hemos cambiado de ley, ahora estamos en la de ciencia, ¿no? Se aplica el derecho privado, la transferencia, entonces adjudicados de forma directa, menos mal, están más o menos diciendo la misma cosa. Permite contratos de sociedad, contratos de colaboración y contratos de prestación de servicios. Son las tres figuras conocidas para tener unos ingresos sobre la explotación de los resultados. La transmisión a terceros, entonces sería una licencia, ¿no? O transmisión de propiedad, ¿sí? También bajo derecho privado y en el caso que sea de la comunidad autónoma, si es la comunidad que reglamentará o dispondrá de cómo se hace, ¿vale? Entonces tenemos una cierta coherencia entre las dos leyes y tendiente a esta comercialización de los resultados. ¿Qué crees? Vamos a ver cómo se aplica. ¿Okay? ¿Qué decimos en la WOC? En la WOC decimos que lo incentivamos, ¿sí? La difusión y explotación de resultados, fines docentes, claro, porque es la misión inicial y fundamental de la WOC, pero también las comerciales industriales. Y haremos sociales porque nosotros hay mucha investigación social a nivel social que tiene un interés no más de la sociedad en general y no solamente industrial. La colaboración con terceros también, si está plasmado allí en la normativa. Hay un enfoque muy importante sobre las licencias y software libre, porque eso la WOC lo viene diciendo desde 2004, que es uno de los principios rectores de la WOC, es participar en las comunidades libres y explotar sus resultados. Eso lo vemos en los proyectos como el Campus y otros que está liderado por la WOC. Y fomentar la transferencia a través de la explotación comercial y los spin-offs. Entonces, estamos de manera más genérico, bastante bien enmarcados en estas nuevas leyes. ¿Cómo se hace? Entonces, a más al nivel, cualquier tipo de mecanismos, otra vez volviendo a las EBTs, los contratos, las licencias y todo esto, ¿sí? Si no se puede hacer de manera interna, esta preferencia para los investigadores, ¿no? Buscamos socios. Y cuando sea posible, bajo esta difusión en licencia libre. Es un poco el marco general que se ha buscado. Cuando no hay una explotación por la WOC o por un tercero, luego no hay una licencia, entonces, bueno, damos los resultados, devolvemos, mejor dicho, los resultados a los inventores, a los autores, para que ellos puedan explotarlo y si no se puede hacer nada con esto, ¡boom!, fuera, licencia libre o abandonar los derechos. Y el objetivo es que dentro de los 12 meses de la creación está fuera. Está o explotado por un tercero, o explotado internamente, explotado por un tercero, o bajo licencia libre o dominio público. Es un poco la idea, es que para que realmente se pueda hacer un uso más intensivo, ¿no? Y aquí tenemos un poco el orden de preferencia que se establece. Con mucho enfoque sobre el personal, ¿no? Que ellos son los primeros los autores, los primeros a poder explotar estos resultados. El acceso abierto. Aquí tenemos una cosa que yo no entiendo bien, ¿no? La verdad que, entonces, fantástico. La ley de ciencias
habla de difusión acceso abierto de las publicaciones públicas, ¿sí? Entonces hay que crear un repositorio, que es quizás una revista, hoy en día no se habla más de revistas, sino de repositorios online, ¿no? Una revista científica online, o algo como un DSpace, que todo el mundo usa, el DSpace, el famoso repositorio de publicaciones científicas, de acceso abierto. Entonces yo no sé si es acceso abierto a todo el mundo, o a todo el otro personal, o a todo el sector de la I+D pública española, pero bueno, acceso abierto. Si fuera del acceso abierto, según las declaraciones de Budapest, Bethesda y Barcelona, es acceso abierto, ¿sí? Para todos. Entonces, el personal tiene que publicar una versión digital, es lo que ya la tenemos dentro de la web también, no más tarde de 12 meses después de la fecha oficial. Entonces, en los contratos con el CEVIR, con Springler, todos esos contratos, cuando se firma para hacer una publicación científica, hay que reservarse el derecho que dentro de 12 meses al repositorio público. ¿Sí? Okay. A nivel de la UOC tenemos la obligación, en los principios hay la obligación de registrar la obra en el JIR. Principio general de acceso abierto, que es de acuerdo con estas declaraciones, y la misma de Barcelona, donde participa la UOC, firma esa declaración. Distribuir también bajo licencias tipo Creative Commons, ¿sí? Y en la práctica, los repositorios están ahí. Entonces está bastante alineado con lo que a priori quiere decir la ley, pero en práctica no tiene ninguna, no funciona. Los pinos. Entonces, para la UOC nunca ha habido problema porque es una entidad bajo derecho privado, más o menos privado, y puede tener los pinos que quiere. Las universidades públicas tienen muchos problemas, los centros de I+D público también. Porque la ley de incompatibilidades decía que el personal no puede participar, era incompatible ser funcionario público y participar en el sector industrial privado. Entonces no se puede participar en el capital, no se puede participar en la gestión y no se puede prestar actividades. Es mentira, todo el mundo lo hacía, ya lo sé. Pero bueno, participar en capital no, pero asesorar como profesor, todo el mundo se hacía, ¿no? Los derechos sobre los resultados se tienen que adjudicar bajo licitación porque es por patrimonio del Estado, bla, bla, bla. Había esta excepción cuando se cambió la LOE, ¿sí? para que los profesores pudieran participar en las EBT participadas de la misma entidad, que necesitaba el acuerdo de consejo y necesitaba establecer un sistema de contraprestaciones adecuadas para la universidad, para compensar que este profesor tan prestigioso no esté enseñando, básicamente, entiendo. ¿Sí? Pero no era tan fácil. ¿Qué hacen las nuevas? Entonces, a nivel de personal, volvemos a lo que hablamos antes, las excedencias. Entonces, se permite varios tipos de excedencia para el personal investigador del sector público, para la prestación de actividades, es un poco genérico, diferentes tipos de actividades que puede ser un contrato, puede ser una participación. Igualmente tiene que ser un vehículo jurídico con la entidad, es decir, la IBT no es puramente privado, tiene que ser una participación de la misma universidad, en este caso. Se permite la contratación laboral con un máximo de 5 años. Okay. Luego también, sin pasar por la excedencia, cuando está contratado dentro de la IBT, no cobra el sueldo de la universidad, evidentemente, si no, será demasiado bueno. Prestación de servicios. Entonces también pueden prestar servicios, asesoramiento, todo lo que soporte, no sé, diferentes tipos de servicios de I+D, donde dentro hay en tiempo parcial, entonces tampoco puede ser tiempo completo porque pasaría en excedencia. Otra vez, las mercantiles tienen que ser creadas o participadas por la entidad. Luego tenemos que ver qué hace si cree y luego quiere enajenar, quiere vender la sociedad mercantil. Eso. Entonces va a ser complicado eso, pero creo que es a futuro. Otra vez necesita un poco de justificación y autorización a nivel administrativo, ¿no? Y no se aplica esa famosa ley de incompatibilidades. El tercero es ampliación de ese artículo 83.3 de la LOE, que es la creación de spin-offs que pueden ser participadas por el personal investigador
y por terceros, no solamente son de la universidad, y se sujeta al derecho privado, lo que vimos antes, ¿no? Que una cosa es crear la empresa, y luego ponerle personal, y luego necesita los derechos sobre la I+D. Entonces, se aplicará todo eso, lo que hablamos de la transferencia, licencias o lo que fuera, de los derechos sobre los resultados. ¿Sí? Un poco más en detalle, las OPI, las universidades pueden participar en el capital, ¿sí? Siempre que el objetivo de la EBT sea uno de estos, investigación, pruebas de concepto, explotación de patentes, básicamente cualquier cosa casi. Lo vemos de vuelta en el 64.2, que la correlación puede articularse mediante empresas EBTs, básicamente, esta vez innovadoras, que antes no eran para ahora son. Y las mismas universidades también pueden participar, promover la creación, con la participación del personal. Entonces, tenemos una figura, por ejemplo, que la universidad participa 50% y los inventores, autores, tienen el otro 50%. Sí, no, puede ser el mismo personal que puede ser socio de esta empresa. ¿Okay? Yo entiendo que solamente pueden ser socios de la empresa que explota sus resultados. ¿Sí? No pueden ser socios de otra empresa que explote los resultados de otro investigador. Pero bueno, eso ya... Entonces, para cerrar, ver lo que dice la normativa, ¿no?, sobre los spin-offs, que se permite, evidentemente, establecer el rendimiento económico a favor de la UOC, si es cao, es decir, si hubiera algún rendimiento económico, y se puede hacer mediante una propiedad. Bueno, la UOC es privada en ese sentido, entonces no está regido a eso, lo que comentamos antes, que creo que necesita un nexo de participación por parte de la UOC. Entonces puede ser algo totalmente independiente, ¿no? La idea es que realmente sea el investigador que explote los resultados. ¿Sí? Spin-off es realmente un spin-off en el sentido propio de que es personal e investigador que lo explote, ¿no? Y se permite, por supuesto, las excedencias para participar en esta EBT. Entonces, otra vez, estamos bastante bien. Tampoco es rocket science, como se dice, no estamos inventando ninguna rueda. Pero me gusta ver que no hace falta tocar mucho la normativa para estar bien enmarcados en las nuevas leyes.